Te decía que debemos sustituir el afán por la oración. Y si recuerdas, el apóstol Pablo usó varios conceptos para definir y poder expresar a Dios una oración más eficaz, para que, creo yo, nuestras oraciones sean contestadas de una manera más favorable hacia nuestra vida. ¿Te acuerdas del título entonces? Para que el Dios de paz esté con vosotros, de acuerdo a Filipenses 4:9. Para refrescar un poquito más nuestra memoria, voy a volver a darle lectura a los versículos que nos están ocupando para el mensaje de esta tarde. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de aquí paso los otros 2 puntos. Te dije en el mensaje anterior que complementaría con 3, pero en realidad son 2 puntos. Y los tomo de los versículos 8 y 9, los cuales continúan y dicen así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para que el Dios de paz esté con nosotros. Tercer punto de esta predicación. Para que el Dios de paz esté con nosotros, tenemos que adquirir enfoques o pensamientos correctos, hermanos. Te lo voy a volver a repetir. Para que el Dios de paz esté con nosotros, debemos adquirir enfoques o pensamientos correctos. Antes de hacer resaltar cada concepto que nuevamente el apóstol Pablo usa, quiero que pensemos en lo siguiente. Mira, dice la última frase, la pequeña frase del versículo 8, en esto pensad. Y luego en el versículo 9, no es hasta lo último donde el apóstol Pablo escribe en este versículo, pero hago resaltar también la frase esto haced. Esto me lleva a mí a pensar y a creer que hay una secuencia muy obvia y muy lógica en nuestros razonamientos y o acciones, hermanos. Déjame te explico, espero hacerlo. Primero, en la vida del ser humano es para llevar tal o cual acción, lo primero que debemos hacer es pensar. No podemos hacer alguna acción, valga la redundancia, llevar a cabo algo sin antes pensarlo. Por eso me sorprende, la palabra de Dios no debiera ser, pero cada vez me sorprende más porque todas las cosas están puestas en su lugar. Pablo dice, primero piensa en esto, antes de hacerlo tienes que pensarlo. Entonces el desarrollo lógico es el siguiente. Tú y yo, para hacer algo primero hay que pensarlo, hermano. De hecho hay un proverbio que dice que nos resulta un tanto insensato hacer las cosas y después meditarlas. No recuerdo exactamente dónde se encuentra, pero es en el libro de Proverbios. No recuerdo el capítulo ni el versículo, pero primero tenemos que pensar. Luego el tanto pensar, el darle vueltas a nuestra cabeza sobre alguna acción, viene el sentir, hermanos. Tanto pensamos en ello que brota en nosotros un sentir por aquel pensamiento. Pensar, sentir, luego decidimos. Es nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, decidir. Pensar, sentir, decidir, y luego viene el accionar. El apóstol Pablo lo resume en 2 conceptos. Dice, en esto piensa. En esto piensa. Pensamientos, hermanos. Todo surge de aquí en nuestra mente. Y luego, después de tanto pensar, quizás planearlo, meditarlo, reflexionarlo, viene el actuar. Como que el apóstol Pablo nos presenta el inicio y la conclusión.
Pero creo yo que es así, hermanos. Es pensar, sentir, decidir y accionar. Por eso, no es casualidad, nuevamente te lo comparto, que para que el Dios de paz esté con nosotros, hermano, adquiramos enfoques o pensamientos correctos. No me equivoco, ¿verdad? Al compartir contigo esta idea, porque Pablo dice, Dios dice, en esto piensa. Es pensar, hermanos. Bien, ahora, ¿pensar en qué? Y Él nos da una lista de cosas que, mira, no te las voy a definir. Tú tienes la suficiente inteligencia y el suficiente discernimiento para entender estos conceptos. Solamente los quiero leer así de una manera pausada, breve, para que puedan llegar más a tu corazón. Y que sea esto en lo que tú te enfoques. Tal parece que las noticias malas son a las que más les prestamos atención. ¿Cuántos muertos por el coronavirus? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Cuántos infectados hay? ¿Sí? Nos gusta leer las notas rojas en los periódicos, las noticias rojas en los noticieros, en la televisión. Pero creo que es bueno, hermanos, tomar este tipo de decisiones para que el Dios de paz y la paz de Dios nos rodee y podamos vivir en estos tiempos tan críticos experimentando la paz de Dios. Bueno, continúa diciendo el apóstol Pablo, dice todo lo que es verdadero. En esto piensa, en esto pensemos. No habrá mentiras implícitas en la información tocante al COVID-19. No habrá mentiras implícitas, hermanos. Toda la información, todo lo que llega a nuestros oídos, ¿será verdad? Yo espero que prestemos más atención a lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Pues la palabra de Dios. Vamos, apréndete versículos de memoria, empápate de la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos más tiempo para sumergirnos más en la lectura bendita de la palabra de Dios. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, en todo lo íntegro. Tal parece que la sociedad actual resalta más lo deshonesto, aquel que tranza más, aquel que engaña más, aquel que defrauda más, triunfa más. Pero dice la Biblia que tenemos que poner nuestros pensamientos en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, hermanos. En lo justo. Recuerda que Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces de lo que esté lleno nuestro pensamiento, de esto vamos a hablar. De esta forma vamos a actuar cada uno de nosotros. Son 3 conceptos, 3 virtudes, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, o sea, lo que es limpio, lo que no tiene mancha. En esto piensa. Todo lo amable, o sea, todo lo noble, hermano. Espero que las personas que son prepotentes y groseras, que tú no aprendas de ellas y que digas, wow, qué carácter tan fuerte tienen, porque ese no es carácter fuerte. Todo aquel que tiene un carácter fuerte es el que sabe dominarse a sí mismo. Esa persona es insensata, falta de cordura. Y todo lo amable piensa, todo lo que es de buen nombre, lo honorable, mi hermano, lo que honra. Te dije que no te iba a definir estos conceptos, pero sí quiero que te quedes con la idea. El punto 3 de esta predicación, de este mensaje, de la enseñanza de la palabra de Dios, es que si el Dios de paz quieres que esté contigo, adquiere enfoques correctos, mi hermano. ¿En qué piensas constantemente? ¿De qué estás llenando tus pensamientos en estos días?
¿Qué ocupa tu mente, mi hermano? Ahora te pregunto, y espero que seamos lo suficientemente honestos para respondernos sobre todo a nosotros mismos. ¿Tenemos pensamientos optimistas o tenemos pensamientos pesimistas? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Pesimista o optimista? ¿Crees que cuando te relacionas con alguna persona o con algún grupo de personas llegas a animar? ¿Qué es lo que sale de tu boca, mi hermano? Porque no estás pensando en esta serie de conceptos que el apóstol Pablo nos presenta a través de esta bendita palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, una lectura bien conocida por cada uno de nosotros. Dice: no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te amoldes a lo que está aconteciendo a tu alrededor o a nuestro alrededor. No nos paniquemos, hermanos, no nos atemoricemos. Sí, yo soy testigo de lo que está pasando en nuestra vida, pero no te conformes a ello. Por eso la exhortación y la orden, piensa en esto, en las cosas, en los conceptos positivos que la palabra de Dios nos presenta. Sigue diciendo Romanos 12:2, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Sí, yo te decía que aquí empieza todo. Tenemos que transformar nuestras filosofías, nuestros pensamientos, nuestros principios. Si vemos que nuestra vida no cambia es porque no nos estamos transformando o renovando nuestros pensamientos o nuestros pensamientos. El imperativo es en esto, piensa, pero sigue diciendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, y esto no cambia. Las tres características de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, es que su voluntad es buena, es agradable. A veces esto choca con nuestras ideas. No es tan agradable como Dios quisiera que lo fuese. Debe ser, hermanos, la voluntad de Dios debe ser algo grato a nuestra vida. Hace referencia a que la palabra de Dios debe ser como miel a nuestra boca. Bueno, yo creo que la voluntad de Dios debe ser como miel a nuestra boca, debe ser grata, no debe chocar con nuestros principios, más bien debemos hacerlo un principio en nuestra vida. Y luego la tercera característica, es buena, es agradable y también es perfecta. Todo lo que está aconteciendo en nuestros días es la voluntad de Dios. Y aunque no nos parezca, hermanos, es perfecta. Entonces, en esto tenemos o debemos de pensar. Yo te invito, hermano, cuando alguien te pregunte cómo estás, no te quejes. Bueno, que esto no salga con frecuencia de tus labios, porque lo que hay en tu mente es lo que vas a expresar con tus labios, lo que hay en tu corazón es lo que vas a expresar con tus labios. Y dice un proverbio que tal es su pensamiento, tal es él. Para que el Dios de paz esté contigo, esté conmigo y esté con nosotros, esté con nuestras familias, debemos adquirir enfoques o pensamientos correctos, hermanos. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, y claro que hay cosas dignas de alabanza, claro que las hay, claro que hay virtudes en las personas, hay que discernirlas y reconocerlas y agradecerlas tanto a Dios como a esas personas. Te doy gracias porque tú eres así y puedo aprender de ti. Y entonces la exhortación y el imperativo es: en esto piensa, hermano de agua viva, en esto piensa, enfócate en cosas verdaderamente edificantes. Tercer pensamiento. Cuarto pensamiento, mi hermano, dice el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis
y visteis en mí, mira, lo decía también al iniciar este segundo mensaje, dice, esto haced, y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Lo explicaba en el mensaje anterior, esto del Dios de paz estará con vosotros. Pero el cuarto punto, para no llevarme más tiempo, es el siguiente: provéete de personas ejemplares. Provéete de personas ejemplares. Otra pregunta, hermanos. Permítanme plantearla delante de ustedes. ¿De qué tipo de personas te gusta que te rodeen? ¿Qué tipo de personas te gusta que estén a tu alrededor? ¿Qué tipo de personas nos gusta que estén en nuestro entorno? He notado que hay cristianos que les gusta más rodearse de personas que no son cristianas, y no tanto para darles testimonio, sino porque les gusta su gozo pecaminoso, y se hacen partícipes de ellos. Quizás sus pensamientos sean: es que con ellos me gozo más, ellos no me están exhortando con la palabra de Dios, ellos no están a cada rato con la palabra de Dios, con ellos sonrío más, con ellos me desestreso más. Pero ¿de qué forma, hermano? Yo quisiera que tú no siguieras este molde o este modelo de vida. No quisiera que fueras uno de los discípulos de estas personas. Por eso la pregunta es: ¿de qué tipo de personas nos gusta rodearnos, hermanos? ¿Buenas o malas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, ya lo alteré un poquito, ¿verdad? Pero usted se lo sabe, mi hermano. La idea es esa. También David decía: no me he sentado en congregación de impíos. Se apartaba, mi hermano. Y más que apartarse, no se gozaba con el gozo impío pecaminoso. No compartía él esto. Se mantenía al margen. Bueno, déjame desarrollar un poquito más este cuarto punto. Para que el Dios de paz esté con nosotros, debemos de proveernos de personas ejemplares. Para aprender, hermanos. Bueno, primero mira, tengo subrayado en mi Biblia la palabra aprendisteis, recibisteis, visteis, oísteis y visteis. 4 ideas. Ahora, aprender tiene que ver con la mente. Recibir tiene que ver con el corazón, creo yo. Oír tiene que ver con el oído, obviamente. Y visteis o ver tiene que ver, valga la redundancia, con la vista. 4 sentidos activos para aprender de la palabra de Dios. 4 elementos de nuestro ser para ser receptivos del ejemplo de aquellas personas dignas de imitar su ejemplo. Mente, corazón, oído y vista. Ahora, la primera palabra que le doy más realce, es la primera, no es la única. Dice aprendisteis. Para aprender, hermanos, espero que toque la llaga en algunos de nosotros. Para aprender necesitamos ser humildes y tener disposición y sacrificio. Despojémonos, hermanos, de nuestra soberbia. No nos creamos las divinas garzas. No nos creamos personas que todo lo sabemos y entonces no vamos a escuchar ya casi a nadie. Para aprender necesitamos ser humildes. Nos cuesta mucho trabajo aprender de los demás, hermanos. Pero déjame decirte que es una de las formas que Dios más usa para que tú y yo aprendamos.
Pablo le está diciendo a los cristianos de la iglesia de Filipos: lo que aprendisteis. Despojémonos, hermanos, de toda nuestra supuesta vasta sabiduría para que aprendamos. Dice la Biblia: si alguno se cree sabio, hágase ignorante. Proveámonos de personas ejemplares para poder aprender de ellas. El segundo concepto es: recibisteis. Si para aprender necesito ser humilde, para recibir necesito estar vacío y pedir. ¿Ve cómo esto me vuelve a humillar? Necesito pedir, pero necesito estar vacío. No sé en qué mensaje decía yo que para que cuando el balde de agua está lleno le cerramos a la fuente. No le puede caber más porque el balde de agua está lleno. Así nosotros, cuando nos sentimos llenos, satisfechos, ¿qué vamos a recibir? ¿O qué podemos recibir? Necesitamos estar vacíos y necesitamos pedir. Yo te invito, hermano. Lo expresé también en uno de los mensajes que compartía contigo. A veces nos da un poco de pena, pero ¿por qué no expresar, hermanos? ¿Pudiera alguien apoyarme con alguna despensa? Hermanos, necesito para un medicamento. Hermanos, recuerda que solo Dios sabe las cosas, nosotros no. Y necesitamos escucharlo, pero tú necesitas pedirlo. Yo necesito pedirlo, con la pena y todo, pero para eso somos una familia, mi hermano. Pidamos para que recibamos. Jesús lo dijo: pedid y se os dará. Y mi frase es: al que no habla, solo Dios lo escucha. Yo no te voy a escuchar, la iglesia no te va a escuchar, y para que puedas recibir tienes que pedir. Luego dice: oísteis. Para oír necesitamos estar atentos, hermano. Espero que estés atento a este mensaje. Nos cuesta trabajo grabar. Hace 8 días con mi hermano Robe nos costó trabajo estar grabando. Ahora con mi hija Betsy nos está costando un poquito de trabajo, pero aquí estamos, hermanos, para servirles. Espero que estés atento a la palabra de Dios para que puedas saber cómo el Dios de paz puede estar contigo y puede estar con tu familia. El punto ahora es: provéete de personas ejemplares, aprende de ellas, recibe de ellas, oye de ellas, pero pon atención. Pon atención, hermano. Gracias a Dios que nos ha prestado 2 oídos para escuchar mejor. Dentro de este punto también dice: visteis. Para ver necesito levantar la vista. Aquel que trae la vista hacia abajo, aquel que tiene la vista corta. De hecho, si tú te acuerdas, la palabra de Dios una y otra vez nos dice: alza tus ojos. Alza tus ojos y te darás cuenta, tanto tú como yo, mi hermano, que hay personas ejemplares a nuestro alrededor. Vamos a aprender de ellas, claro que las hay. Vamos a imitarlas a ellas. Dejemos de ver o de buscar en el mundo ejemplos que no nos sirven para mucho o de nada. En nuestra iglesia, hermanos, yo quiero que no seas negativo, ¿verdad? Que no llegues a pensar: ¿a quién puedo imitar? Claro que hay, los hay, para que el Dios de paz esté con nosotros. Ahora, estoy terminando, mi hermano, y quiero finalizar haciendo la diferencia. Mira, el versículo 7 dice: y la paz de Dios. El versículo 9 dice: y el Dios de paz. O sea, en el sermón pasado te decía que esto marca la diferencia. ¿Quieres que Dios se manifieste como el Dios de paz o como el Dios que te da la paz, que te trae la paz? Efesios 2 maneja estos conceptos también. Dice que Jesucristo nos trajo la paz, pero Él es la paz. Ahora, espero darme a entender en estos conceptos. Yo quiero que mi Dios no me dé paz ni me traiga paz.
Quiero que Él sea el Dios de paz en mi vida. Que no me traiga algo, me lo dé y me lo deje, sino que Él esté conmigo como el Dios de paz. Ahora, ¿cómo? Bueno, he compartido cuatro ideas, 4 pensamientos contigo. Primero, despójate del afán. Te decía yo, tómalo firmemente del cuello y échalo fuera de tu vida. En segundo lugar, sustituye el afán por oración. Yo lo explicaba esto también. Número 3, hermano. Número 3, ten enfoques o pensamientos correctos. En esto pensad. ¿Te acuerdas? Pensar, sentir, decidir y accionar. Es este orden, pero todo inicia aquí. Entonces yo te invito a que tengas enfoques correctos, pensamientos correctos. Y número 4, provéete de personas ejemplares. Y el Dios de paz estará contigo, mi hermano. Indudablemente que estará contigo. Tú necesitas a ese Dios de paz. Sí, Él se manifiesta en muchas formas, en muchas maneras. Hasta como un Dios de ira, tú y yo lo sabemos. El Dios que se entristece. Pero bueno y maravilloso y necesario es tenerlo a Él como el Dios de paz. Ojalá que aprendamos a practicar estos 4 pensamientos, estas 4 enseñanzas, estas 4 ideas que se desprenden de Filipenses capítulo 4, de los versículos 1 al 9. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que el consejo de la palabra de Dios te ayude. Siempre ayuda, pero más ayuda cuando estamos atentos y cuando tenemos la disposición, tenemos la voluntad para poner en práctica su bendita y santa palabra de Dios. Gracias, mi hermano. Que Dios te bendiga. Fue un gusto poder compartir esta enseñanza contigo. Bendiciones.